Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con nuestra semana 2 del curso de verano de la asignatura de Derecho Romano. Nos corresponde analizar ahora en la unidad 2 todo lo relativo al derecho de familia. Bien, ¿qué es lo que quiero que ustedes se enfoquen más para poder realizar la prueba de desempeño que es esta semana? Bien, en las generalidades dentro de lo que es este tema podemos encontrar la definición de lo que es parentesco. Antes de que yo inicie con todo este tema, es importante que les haya quedado claro el concepto de derecho civil, quienes son considerados personas, ciudadanos romanos, porque en base a eso vamos a ubicar las figuras como de las fuentes de la patria potestad, como otras uniones de carácter marital y la tutela y la curatela. Bien, van a ustedes ubicar entonces la definición de lo que es el parentesco. Identificar que en Roma habían dos tipos de parentesco: el parentesco cognático, que obedecía más bien a ese parentesco que une a las personas descendientes una de otra, sin importar si vienen de un autor común, es decir, de padre y de madre, en tanto que el parentesco agnático es todo lo contrario. Necesitamos a un autor común, que en este caso era el padre. Recuerden que el sistema de los romanos era un sistema patriarcal, entonces todas las cuestiones del parentesco agnático son muy importantes para las cuestiones del derecho sucesorio: quién puede heredar, quién no, quién tiene derechos, etc. Podrían ser en línea recta, teniendo al autor común de la herencia, que así normalmente le llamamos, o podría ser en línea colateral por grados. Igual en el libro tienen allá un esquema de cómo se daba esta línea de parentesco en primer grado, en segundo grado, en tercer grado y también en línea colateral. Bien, pasando después de esta cuestión del parentesco, van a ubicar qué es la patria potestad. Tenemos tres fuentes de la patria potestad: el matrimonio, la adopción y la legitimación. En cuanto al matrimonio, es importante que ustedes ubiquen cuáles son los requisitos para lo que es poder contraer el matrimonio. Uno de ellos es el jus connubium, que recuerden que únicamente los ciudadanos romanos gozaban de esta prerrogativa concedida. Los demás pues no eran considerados como ciudadanos romanos, como los peregrinos, los latines, etc. En el caso de la adopción, ubicaremos tanto la adopción como la drogación. La autora hace esa mención en tanto que ubica si era mayor de edad o si era considerado sui juris. Entonces, al sui juris se le llama propiamente adrogación. Ahora, cuando se generaban relaciones agnáticas, como en el caso del pater familias con los aliene juris, entonces les vamos a llamar adopción. ¿Qué quiere decir? Que es la adopción propia, pero de un aliene juris. Bien, en el caso también de la legitimación, es muy importante ubicar que es un procedimiento, una institución para poder reconocer aquellos hijos que son nacidos fuera del matrimonio. Habían tres clases de legitimación, ya sea por matrimonio subsiguiente, por oblación a la curia o por prescripta del emperador. Teníamos que solicitar esta legitimación o esta forma de reconocimiento ante lo que es el emperador. Entonces, estas formas de patria potestad generaban relaciones agnáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a crear derechos y obligaciones, y como les vuelvo a repetir, importaba mucho lo que es el derecho sucesorio, o se tiene en cuenta para lo que es el derecho sucesorio. Bien, también vamos a ubicar otras uniones de carácter marital. En el caso de aquellos que no eran considerados ciudadanos romanos y que no tenían, por obvias razones, el jus connubium y el jus nuptia, podían unirse, pero recibían otro nombre estas uniones. Por ejemplo, si las personas había entre ellas alguna desigualdad social, podían contraer esta unión llamada el concubinato. Acá podían unirse, pero obviamente no se le podía considerar matrimonio. Insisto, el matrimonio únicamente va a poder ser considerado entre ciudadanos romanos, con todos los requisitos y con todas las consecuencias.
Recordarán ustedes que en el caso del matrimonio, también la mujer, la condición de la mujer, dependiendo si entra in manu o cum manu más bien, y sine manu, si es el primero, ella entra o más bien es considerada como una hija dentro del matrimonio y tiene una relación como si fuesen hermanos con los hijos. En el caso del matrimonio sine manu, ella conserva todavía las relaciones agnáticas con su familia de donde es originaria. Entonces también esas cuestiones para el momento de heredar revisten mayor importancia si la mujer entró in manu o entró sine manu. La manus también es una figura muy importante dentro de lo que es el derecho familiar, porque es la condición de la mujer, cómo ella va a tener, cómo va a estar subordinada al esposo o no va a estar subordinada. Bien, regresando a las otras uniones de carácter marital, está el contubernio, que es la unión marital que se da entre esclavos o entre un libre y un esclavo. Bien, respecto a lo que es el matrimonio sine connubium, bueno, también era la posibilidad de aquellos que no tenían el connubium, como los peregrinos, los extranjeros, pues puedan realizar este tipo de uniones. Bien, y en el caso, por ejemplo, de la tutela y la curatela, estas son figuras que se puede dar el caso que un sui juris, siendo sui juris, que no se ejerza sobre él ninguna patria potestad, pero que tenga alguna discapacidad. En este caso se daba esta figura de la tutela y de la curatela. Si estoy hablando de la primera, en el caso de la tutela, pues se daba por razón de sexo o por razones de edad, ¿no? Por la falta de edad. Pero si estamos hablando en cuanto a la curatela, pues obviamente nos encontramos frente a alguna alteración de las facultades mentales, alguna prodigalidad. Tanto la tutela como la curatela tienen sus especificaciones que ustedes van a poder encontrar en su material. Es importante que lean para poder distinguir cada una de ellas o a cuál obedece por razones del sexo, por ejemplo en el caso de la tutela perpetua de las mujeres o en el caso de la curatela con los furiosi y con los pródigos. Y pues bueno, serían los aspectos más importantes a considerar. Les invito a revisar su actividad para esta semana y para que puedan realizar la prueba de desempeño. Que pasen buenas tardes.